Este mes vamos a estar observando el libro de Jeremías y en esta semana tenemos los últimos 5 reyes del rey del sur. Vamos a estudiar en este momento la parte del lunes 12 de octubre. Joacás y Joacín constituyen 2 reyes que eran los sucesores de Josías. Josías fue un reformador, el único rey justo en medio de tantos reyes perversos. Venía de Manasés y venía de Amón, 2 reyes malos. Pero yo no sé cómo es que suceden las cosas. Pero ¿cómo es posible que un abuelo malo y un padre requete malo pudieran producir un hijo justo como Josías? Sin embargo, Josías en su reforma encaminó de nuevo al pueblo. Sin embargo, ellos pudieron mantenerse fieles hasta que Josías estuvo vivo. Cuando Josías murió, otra vez vino el declive, vino la caída, vino otros reyes como Joacás, o como se le llama, Salum. Tenía 23 años cuando llegó a su padre al trono. Su reinado duró solo 3 meses. ¿Te puedes imaginar? Dios no lo soportó más. Solo 3 meses pudo estar. El faraón lo reemplazó por su hermano, puesto que Joacás no estaba en favor de las políticas egipcias. Joacás fue llevado a Egipto y ahí murió. O sea, nunca más se sabe qué pasó con este rey. Fue llevado cautivo a Egipto y allá terminó sus días. Un hombre de 23 años que terminó de reinar imagínense, solo reinó 3 meses. Así es que a los 23 años fue llevado al cautiverio allá en Egipto y no volvió más. Ahora, el rey que siguió fue Joacás. El rey que siguió a Joacás, fue Joacín, que reinó desde el año 609 hasta el 598 a.C. Era hijo de Josías. Recuerden, estos 2 últimos, Joacás y Joacín, eran hijos de ese gran rey Josías. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Joacín fue llevado a Babilonia junto con los utensilios del templo. Jeremías otra vez advirtió al pueblo que su nuevo rey llevaba a la nación por un camino equivocado. A ver, ¿saben? Muchas veces la vida, los reinos, las naciones, y por qué no decir las iglesias posiblemente, o las familias, tienen lo que llaman las mecedoras, ¿verdad? Van para adelante y para atrás. Y aunque están causando un movimiento, pero no avanza. Vamos hacia adelante y después venimos hacia atrás. Y estamos en ese vaivén, ¿no es cierto? De ir y venir, y donde hasta nos arrulla, ¿no? Nos trae ahí una sensación de descanso, de tranquilidad. Hay gente que se siente bien yendo para adelante y volviendo, y le preguntan, ¿cómo estás? Y dice, bueno, ahí llevándola, ¿verdad? Un poquito peor que ayer, imagínense. Pero ya la cosa se va a mejorar, dice. Ya vienen, hoy estoy pasando una mala racha. Ya va a venir las buenas rachas. Algunos dicen, ya van a venir las vacas gordas, porque ahorita lo que tengo son vacas que flacas. Ahora, es interesante si comparamos la vida de los hijos de Josías, su comportamiento. ¿Por qué razón
fue que lo que Josías había logrado en aras de cambiar el pensamiento. ¿Saben? El enemigo nos hace pensar que yo necesito cambios, pero no necesito hacer cosas nuevas. Ahora, ¿qué te hace pensar que tu vida va a cambiar si sigues haciendo lo mismo? ¿Crees que va a cambiar? Josías mostró cómo cambiar. Primero, cambió su mente. Derribó las cosas que estaban a su alrededor que ofendían a Dios y que habían traído las rachas malas al pueblo, ¿verdad? Las vacas flacas. Y él quitó todo eso, quitó todas esas estatuas y esas diosas que traían idolatría al pueblo. Y además de eso, descubrió la Torá, la ley, la escritura. Y dice que era parte de su estudio, o sea, todos los días. Ahora, miren la diferencia entre Josías, el que trajo la reforma y pudo reinar durante 31 años. Y mientras él vivió, su pueblo se mantuvo fuerte, se mantuvo vigoroso, pudo subir sus estándares morales. Yo no sé si algunos venimos de naciones como Centroamérica, México, donde los presidentes, los alcaldes llevan vidas de opresión al pueblo, ¿verdad? Lo que llaman malversación de fondos y abuso de poder, ¿verdad? Lo que llaman corrupción. Y usted ve que las naciones nuestras están sumidas siempre en pobreza. No hay para las enfermedades, no hay para los hospitales, no hay para las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué será que no hay nunca nada? Bueno, hoy vamos a revisar lo que Jeremías le dedica esas líneas a Acaz, a Joacás y a Joacim. Cómo ellos, a diferencia de su padre, actuaron en forma injusta. Miren ustedes, capítulo 22 de Jeremías. Así dice el Señor: desciende a la casa de Judá y habla allí esta palabra. Oye palabra del Señor, Rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, con tus servidores y tu pueblo que entran por estas puertas. Así dice el Señor: haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero. ¿Se da cuenta? Ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Si obedecéis esta palabra, los reyes en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán en carros y caballos para las puertas de esta casa, ellos, sus servidores y su pueblo. Pero si no obedecéis estas palabras, por sí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa quedará en ruina. ¿Qué pasa cuando no obramos con justicia? ¿Qué pasa cuando oprimimos en vez de librar? ¿Qué pasa cuando estamos sirviéndonos de los demás y no sirviéndoles? Dice ahí: porque así dice Jehová el Señor de la casa del rey de Judá: tú eres para mí como Galaad y como la cumbre del Líbano. Con todo te convertiré en desierto y en ciudad deshabitada. Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros selectos y los echarán al fuego. Y mucha gente pasará junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero: ¿por qué el Señor hizo así con esta gran ciudad? Escuchen, ¿cómo iba a decir la gente? ¿Por qué Dios hizo así? Y responderán: porque dejaron
el pacto del Señor su Dios y adoraron a otros dioses y los sirvieron. Ahora escucha, no lloréis al rey muerto, ni lo lamentéis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá más la tierra donde nació. A este se está refiriendo a Joacás, que fue llevado a Egipto, fruto de 3 meses de injusticia. Y el 11 dice, así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina en lugar de Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá más aquí, antes morirá a donde lo llevasen los cautivos y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa con injusticia y su sala sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. ¿Saben ustedes, hermanos, que estas torres que fueron destruidas en Nueva York, este país las construyó dándole a los italianos? En ese tiempo no eran hispanos, eran los italianos. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron, diríamos, buscando, igual que muchos de nosotros, sueños. Cómo cumplir sueños, que Europa estaba destruida en ese momento, en 1945. Y estos italianos vinieron ofreciendo su servicio y los pusieron a trabajar en esas, imagínense, en esas torres enormes de más de 100 pisos. Y dice que les pagaban una miseria. La sierva del Señor, Elena White, escribió antes, en 1800, dice que esas torres que fueron destruidas fueron pagados en salarios miserables. Ahora, ¿por qué esta nación está sumida en ruina? ¿Por qué? Porque al hispano se le dieron salarios ¿qué? Miserables. Se engañó al extranjero, se robó a la viuda, al huérfano. Entonces, todas esas cosas, cuando un reinado, por muy fuerte que sea, por mucho presupuesto que tenga o por captación de impuestos, porque imagínate, un país como estos, cada casa representa $2,000 por año o más, ¿no es cierto, hermano Mongalo? Cada casa representa un impuesto. La ciudad establece un impuesto para el dueño y cada dueño tiene que pagar por su casa $2,000 de puro impuesto. Ahora imagínate, miles y miles de casas acá alrededor, ¿cuánto no pueden recibir? ¿Y por qué entonces no hay para lo esencial? ¿Por qué no se le da un pago justo al extranjero? Todas estas cosas fueron las que trajeron de regreso la crisis en el pueblo, en la nación de Israel, en la nación, en la ciudad de Jerusalén. Edifica para mí casa espaciosa, de grandes salas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de rojo. Reinas, porque te cercas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Miren la pregunta para Joacín: ¿acaso tu padre no fue un hombre justo? Y tú obras injusticia y quieres que te vaya con bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Pero tus ojos y tu corazón miran solo tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y para hacer agravio. Por eso, así dice Jehová el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay de su grandeza. En sepultura de asno será enterrado.
Esta es una frase horrible, ¿sabe? ¿Sabe que algo interesante? Todos los reyes buenos como David, como Salomón, como Josías, dice que fueron enterrados en los sepulcros de sus padres. Ahora, la diferencia fue con Saúl. Saúl no fue enterrado primero en el sepulcro de sus padres. Saúl dice que lo despedazaron y colgaron su cuerpo en los muros. Terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo termina una persona que no sigue los caminos de Dios? ¿Cómo termina una persona? Bueno, no solo cómo termina, cómo vive, ¿no es cierto? Alejado de Dios, en crisis, añorando días mejores, soñando con buenas cosas, pero solo son sueños porque no se realizan. Ahora, justamente esto es lo que le está diciendo Dios a Joacás. Cambia de actitud. Mira lo que hacía tu padre. Y como no cambió, dice que en sepultura de asno será enterrado. ¿Cómo eran sepultados los asnos? Arrastrándolo. ¿Usted cree que a un asno lo meten en un carro y lo llevan levantado en una caja linda? No. Lo agarran de una pata y lo comienzan a arrastrar, ¿no es cierto? Hasta donde encuentran la fosa y ahí lo tiran. Y dice sepultura de asno. Será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Hermanos, estos dos reyes nos muestran los últimos momentos de la ciudad de Jerusalén, antes de que Jerusalén fuese llevada a Babilonia. Dice, Dios, habiendo hablado por medio de Jeremías, tuvo palabras muy agudas para este gobernante corrupto y codicioso. Joacín fue un rey avaro, opresor, que impuso fuertes tributos a Judá para pagar a los egipcios. Peor todavía, usó a esclavos para construir sus propios palacios, muy elaborado, desafiando a la Torá, la instrucción, la palabra de Dios que hablaba claramente sobre cómo pagarle a la gente por su trabajo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Además, Joacín, a diferencia de su padre, permitió que ritos paganos florecieran otra vez en Judá. Imagínate, además de la avaricia, además de tratar mal al extranjero, al pobre, oprimir al desamparado, a la viuda, al huérfano, volvió a la idolatría. Jeremías 22:16 nos dice, en el contexto de comparar al corrupto Joacín con su padre, Josías, Dios le dijo, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. En otras palabras, el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el modo de tratar a los que están en necesidad. Se logra cuando salimos de nosotros mismos para beneficiar a quienes no pueden hacer nada para devolvernos algo. Jesús decía, cuando invites a un banquete, no invites a aquellos que te pueden traer regalos. Invita a los que están, ¿dónde? En necesidad. ¿Recuerdan? Cuando aquel hombre hizo el banquete y la gente de dinero no quiso venir. Él dijo, vayan por los campos, traigan a los mendigos, traigan a los ciegos, traigan a los paralíticos. O sea, Jesús dice que nosotros debemos ir por aquellos que necesitan. Y el libro de Santiago dice, la religión que yo escogí no es que cuides de la viuda y que ayudes al huérfano.
Esa es la religión pura y sin mácula, ¿verdad? La religión no tiene que ver solo con creencias, normas, dogmas, ritos. La religión tiene que ver también con un trato social. O sea, cuando la iglesia también tiene la mirada al necesitado, ¿verdad? Ahora, es tremendo. Tenemos un desafío grande a cómo guiar a personas que están en gran necesidad. Y nuestra lección dice que si hacemos esto, conocemos a Jehová. En otras palabras, el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el modo de tratar a los que están en necesidad. Se logra cuando salimos de nosotros mismos para beneficiar a quien no pueden hacer nada para devolvernos algo. Vemos aquí otra vez, así como en toda la Biblia, la preocupación de Dios por los pobres y los indefensos y la obligación que tenemos de ayudar a los que no pueden ayudarse, ¿verdad? Así es que medita en esto. ¿Cuánto de lo que tú eres está para ayudar o aliviar el problema o la necesidad de otros? Medita en la idea de que ayudar al pobre y menesteroso es como conocer a Dios. ¿Qué significa esto? Hay un proverbio que dice que a quien presta al pobre, ¿a quién le presta? A Dios, ¿verdad? Entonces, es hermoso cuando podemos utilizar, y miren, Dios utiliza canales de bendición. Y cuando yo tengo mi mano dispuesta para recibir las bendiciones, tengo que tener mi otra mano dispuesta para dar. En tanto ese canal esté abierto, entonces las bendiciones de Dios van a venir. Pero si yo cierro esto y solo pienso en mí, entonces las bendiciones de Dios se van a detener, ¿verdad? Así es que Dios está diciendo a una nación, a un rey, que son los últimos. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Estamos pasando, quizás, así como Jeremías tuvo que instruir, hablar palabras duras contra estos reyes corruptos, reyes que abusaban de las personas, ¿verdad? Así también el Señor manda su reprensión a su pueblo en este tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos acá un templo y qué interesante es cuando nuestros hermanos ponen ahí en el parking comida en las mañanas para que las personas que no tienen casa puedan venir y comer, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios alcanza a personas de esa manera, ¿verdad? Que el Señor pueda estar con nosotros en esta semana. Esta ha sido la lección del día lunes. Lunes, ya sería mañana lunes 12 de octubre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor añada su bendición en nuestros corazones.